Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos quienes están presentes. Soy la maestra Alejandra Valdés Lánquez, dirijo el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales y vamos a hablar el día de hoy sobre el duelo y sobre todo si el duelo enferma. Claro, la categoría de enfermedad a posteriori de atravesar un momento de tristeza profundo. Y lo vamos a abordar con la terapia floral de flores de Bach, que existe hace 95 años, y la terapia floral mexicana Elixires Aztecas, que existe hace 27 años. Bienvenidos todos. Bueno, primeramente me voy a presentar quién soy. Tengo un doctorado honoris causa entregado por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados. También imparto consultas psicoterapéuticas y naturopáticas, porque soy psicoterapeuta y naturópata. Y soy desarrolladora del primer sistema floral de México, llamado Elixires Aztecas. Además, soy disertante internacional, conferencista y bueno, la propuesta hoy va a ser sobre el duelo con el abordaje de la terapia floral. Los invito al curso de Elixires Aztecas en línea, que será todos los lunes de junio, son 5 fechas, de 6 a 21 horas, y este incluye el libro en PDF, que es un manual, repertorio clínico y técnico, y también un diploma de asistencia por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También tendremos un curso de terapia floral mexicana con formación psicoespiritual y chamánica el 30 y 31 de agosto, que lo impartirá Norma Cortines. Ella es una chamana azteca y también en julio va a impartir una conferencia gratuita que espero que puedan estar también presentes. Vamos a iniciar con una frase de Ovidio, que era un poeta romano de 25 años antes de Cristo. Él decía que el duelo suprimido sofoca, hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza. Esto también lo decía Freud, ¿no? Que pensamientos que se reprimen y emociones que se sofocan pueden desarrollar una organoneurosis, ¿m? Que es una neurosis en un lugar o en un sistema orgánico o en un órgano específico, en un tejido, que estaba relacionado a un acontecimiento no pautado ni vivido a nivel consciente por la persona. Freud definió que la angustia no podía ser transformada por el psiquismo, porque sobrepasaba toda la posibilidad de elaboración mental. Por lo tanto, esta insuficiencia va a producir una descarga en el cuerpo a través de síntomas y estos son producidos por, obviamente, factores múltiples. Los factores psicológicos tienen un papel importante para desencadenar cualquier síntoma. El concepto de duelo, vamos a hablar ahora, etimológicamente proviene del latín dolus, que significa dolor. ¿Mm? Es como un desafío y hace referencia a sentimientos muy subjetivos, todas las reacciones afectivas o respuestas provocadas ante la experiencia de una pérdida, que puede ser significativa o no tanto. Entonces, el duelo es el conjunto de alteraciones emocionales, cognitivas, neurobiológicas que van a sobrevenir como consecuencia de un evento emocional negativo. ¿Mm? Eh, ¿Qué características generales tienen las pérdidas? Primeramente es un fenómeno inevitable. Es un fenómeno natural. Está el nacimiento y la muerte. Y la vida es el transcurso entre estos, ¿no? Entonces, es un fenómeno permanente, es un fenómeno universal. Existe obviamente un cambio, una interrupción en los patrones de la vida de cualquier persona. Y decimos que son procesos dinámicos, no es un estado permanente el duelo, así como la enfermedad.
también es muy personal, es un proceso de adaptación, es un momento de crecimiento, ya que nos puede llegar a transformar la vida. Y no hay manera correcta de pasarlo en forma y tiempo. Hay que proponer que el doliente se permita el tiempo que necesite para expresar ese dolor, obviamente sin que se torne complicado o patológico, que es más allá de 2 años. También los factores de la intensidad y duración de este duelo van a estar ligados a la relación con esa persona que falleció o las circunstancias de su muerte. Ejemplo, no va a ser lo mismo la afectación de un suicidio o muerte por vejez o por enfermedad crónica o por un accidente de alguien. Y va a influir tanto a la persona de manera distinta dependiendo de la edad y de la personalidad de esa persona que está atravesando por ese duelo. Ahora, la palabra luto, que a veces se asemejan pero no son iguales, proviene de lugere, que significa llorar. Y el luto se va a ver influenciado por la sociedad, por la etnia, la cultura, la religión de la persona, las costumbres, ¿no? Cada religión tiene un ritual de luto. Y poder ver a los amigos, a la familia, prepararse para el funeral, para el entierro, si es que fuera así, y poder prepararse sobre todo para la separación física, para el final. Y este luto es una expresión social del comportamiento y de las prácticas posteriores a la pérdida. Van a dar una cierta estructura a este proceso de duelo y es la manera en que se expresa esta pérdida o este dolor ante los demás, ante el público. ¿Qué tipos de duelo existen? Pérdida de la vida de un sujeto querido, incluidas las mascotas, pérdidas de aspectos de sí mismo, como duelo ante una enfermedad crónica, o de perder una parte del cuerpo o de sus funciones como alguna capacidad sensorial, motriz o psicológica. También la pérdida de valores, la pérdida de proyectos o ilusiones, el duelo migratorio, que yo lo pasé cuando llegué hace 29 años a México, pérdidas materiales, como pérdida de trabajo, de las pertenencias físicas, en una destrucción de tu auto, de tu casa, con un desastre natural que acá lo vivimos mucho, o después de un accidente. Pérdidas emocionales como las rupturas de pareja, las pérdidas de amistades, pero también la vivencia de duelo ante la expectativa o los objetivos. También perdemos la autoestima ante un abandono de una pareja por una infidelidad, por ejemplo. También podrían ser pérdidas ligadas con el desarrollo, los cambios del estilo de vida, como en la jubilación o el ciclo vital, como la infancia, la adolescencia, la juventud, la menopausia, y ahora que estoy atravesando ya mi tercera edad, la vejez, aunque no me siento así. Ya tengo 64 años. Pero sí, perdemos. Yo no tengo la elasticidad, hago ejercicio físico, pero no tengo la elasticidad que tenía a los 30, 40 años. Ahora, la pregunta es, ¿podrá el duelo hacerte más vulnerable a una enfermedad? Sabemos que el duelo no es una enfermedad, pero constituye una etapa de riesgo para la aparición de algunos desequilibrios, como depresión crónica, bajo sistema inmunitario, trastornos psicógenos. Quizá necesitemos tomar fármacos o frecuentes hospitalizaciones o diferentes tratamientos. Y los adultos mayores van a ser más susceptibles a enfermarse físicamente después de una pérdida significativa
Y si cursaran con una enfermedad crónica, estas podrán obviamente interferir en su capacidad para poder elaborar su pérdida. Y quizás hasta pueda empeorar los cuadros patológicos durante las fases del duelo. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poquito de algunas investigaciones y artículos científicos relacionados a la enfermedad y el duelo. Por ejemplo, voy a hablar entonces de algunos artículos, ¿no? Algunos pocos, porque si no, no va a haber tiempo del desarrollo del duelo con la terapia floral. Uno de ellos fue aspectos inmunológicos en la depresión. Esto lo realizó el Departamento de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Y salió publicado en Cielo, en la revista venezolana de Oncología, que lo hizo en Caracas en el 2009. El resumen es que existe evidencia que el sistema inmunitario puede modular tanto los neurotransmisores que se producen por el contacto neuronal a nivel central como la respuesta endocrina, y esta interrelación explicaría los síntomas de la depresión misma. Se analizaron una serie de investigaciones que relacionaban la depresión y la función inmunitaria, ya que existe una hiperfunción en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, produciendo mayor cortisol, adrenalina. Otra investigación, estado de ánimo incide en la salud. Esto lo realizó el doctor Ignacio Camacho Arroyo, investigador en ciencias médicas, es profesor titular del Instituto Nacional de Perinatología, Facultad de Química de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Biología de la UNAM, es maestro en Investigación Biomédica Básica de la UNAM, es doctor en Investigación Biomédica Básica de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, o sea que es un capo. Él comenta que las emociones repercuten en nuestra salud, pues cuando son positivas, levantan y refuerzan el sistema inmunitario, pero en caso contrario, producen un efecto perjudicial en la respuesta inmune y sobre todo en el sistema endocrino. Los niveles de estrés intenso pueden llegar a aumentar el cortisol en el organismo, que es una sustancia inmunosupresora. Después tenemos otra, psiconeuroendocrinoinmunología, emociones y enfermedad. Lo realizó la Unidad de Medicina Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Facultad de Medicina. Salió en una revista que se llama Médula de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en Venezuela, 2009. Ok, el artículo explica los mecanismos fisiopatológicos en el efecto de las emociones que tienen sobre la salud o la enfermedad a través de respuestas psiconeuroendocrinas del distrés, que es el estrés negativo, y la depresión. Bueno, acá mismo tenemos en un libro de psiconeuroendocrinoinmunología aparece este esquema. La corteza cerebral produce modificaciones, mejor dicho, por el sistema de creencias, y cuando son saludables o buenas las creencias, otorgamos homeostasis y salud a nuestro cuerpo. Pero en cambio, si son creencias morbosas, creencias limitantes y perjudiciales, estos van a alterar los neurotransmisores, estos a su vez el sistema endocrino y estos a su vez cualquier lugar del organismo. Está interesante este afiche que encontré en un libro. Saben que antes se llamaba psiconeuroinmunología, luego se incluyó psiconeuroendocrinoinmunología en 1975. Fue un resultado de un experimento realizado en la Universidad de Rochester por Robert Adler, un psicólogo, y Nicholas Cohen, un inmunólogo. Y ahí inició desde los 70, estamos hablando, 75, que ya tiene un aporte bastante alto en
los sistemas públicos de salud, la psiconeuroendocrinoinmunología, y la capacidad que tiene el pensamiento, las emociones, las conductas, los vínculos relacionales, hacer que se deprima nuestra inmunidad. Otra investigación dice, una mala gestión del duelo puede o podría provocar una cronificación de los síntomas preexistentes. Esto sucedió mucho cuando la gente fallecía por SARS-CoV-2 y sucedió desde el 2020 al 2023 y no pudieron despedirse de sus parientes, fue muy terrible. Entonces, la presencia de alteraciones psicosomáticas e incluso alteraciones en la eficiencia del sistema inmunitario, y esto lo investigó el doctor José Antonio Portellano Pérez, doctor de Psicología Clínica y Neuropsicología de la Universidad Complutense de Madrid, que publicó más de 150 artículos, tiene como 60 libros. Otra investigación, duelo y proceso, salud-enfermedad en la atención primaria de salud como escenario para su atención. Y también apareció en la revista cubana de Medicina General Integral, Cuba, en Cielo en 2014. Ustedes saben que Cuba es número uno en investigaciones respecto a las medicinas naturales, sobre todo la terapia floral. La terapia floral es nacional en Cuba desde 1999. En el año 2000 realizamos un congreso entre todos los terapeutas y escuelas del mundo y fue fantástico este congreso en Cuba con muchos médicos. Acá habla que tras la pérdida de un ser querido se ha registrado que entre los dolientes se produce un aumento de hasta el 80% en las consultas al médico de atención primaria. Comentan también en este artículo que el duelo podrá derivar en un factor de riesgo de enfermar en la familia, elevando la morbilidad y mortalidad de los dolientes. Y constituye esto un problema semioculto en la salud pública contemporánea y tenemos que empezar a develar para evitar complicaciones, ¿no? Bien, ¿saben que en el duelo los apegos activan circuitos de recompensa? Pues tiene su sede en una estructura cerebral llamada núcleo accumbens, que es un conjunto de neuronas que se recuestan cerca del sistema límbico, que es la segunda corteza. La primera se llama cerebro reptiliano y que tiene 500 millones de años en el planeta. Luego 200 millones de años tiene nuestro sistema límbico, y ahí está el núcleo accumbens muy cerquita. Y este sistema límbico implica la amígdala, que es la de las emociones fuertes, el hipocampo, que registra la memoria, y la corteza cerebral, que está ligada al córtex prefrontal, que solamente lo tenemos los humanos por el momento y que nos hace razonar, ¿no? El núcleo accumbens está ligado al centro del aprendizaje, de la recompensa, de la motivación, del placer. Y es responsable de nuestra forma de reaccionar ante la separación radical, ante la muerte de alguien querido. En el duelo van a bajar sus niveles de producción, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y obviamente van a ocasionar malestar en la persona. Y se modifican también redes neuronales y a través de la neuroplasticidad cerebral se va a producir esto que se llama adaptación. Así el cerebro puede sobrellevar las pérdidas por medio de esta reorganización neuronal. Por eso arma otras redes, otros circuitos. Ahora, el dolor tiene una localización en la corteza cingulada y forma parte del sistema límbico, donde se va a procesar las experiencias, las emociones que nos hacen actuar. Y todas las funciones ejecutivas están ligadas a la emoción. En todo suceso traumático, el hipocampo va a garantizar la supervivencia. El hipocampo es encargado
de la memoria, sobre todo de la memoria emocional. Entonces, si yo pude, cuando era niña, duelar a mi madre, claro, tenía 10 años, eso significa que voy a poder duelar a cualquier otro amigo, pariente o familiar en mi futuro. ¿Mm? Ok. El duelo es un agente estresor, y sí. Existe una escala que se llama de Holmes y Rae en los 60, en 1960, 67 creo. Se llama escala de reajuste social. Y Holmes y Rae eran dos psicólogos, que es un instrumento, esta escala que mide los eventos estresores. Consideran la muerte de la pareja y de un hijo como el mayor estresor de la vida de alguien. ¿Mm? En este caso, el doliente deberá tramitar o gestionar la emoción que subyace en la conciencia e inconsciente para lograr no enfermarnos. Porque cualquier alteración en este eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, va a secretar un neuropéptido en el hipotálamo llamado corticotropina, que es CRH, que le va a enviar la señal a la hipófisis y allí se va a liberar la ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Esta va a controlar la producción del cortisol en el cerebro, porque hay un cortisol cerebral y un cortisol de las glándulas suprarrenales. ¿Mm? Y el cortisol está relacionado con la energía del cuerpo durante el día. ¿Mm? Estas van a llevar esa información a las glándulas suprarrenales, que su función es regular estas respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, llamado cortisol, y catecolaminas, que son la adrenalina. Ahora, la CGB que ven ahí se llama transcortina, a una globulina fijadora de corticosteroides producidas por el hígado y es regulada por los estrógenos, como ven allí. La CBG se une y transporta a varias hormonas esteroideas y la CGS son glucocorticoides importantes para lograr la homeostasis que perdimos, ¿no? Homeostasis es el equilibrio. Entonces, todo depende de nuestra percepción o interpretación de esa pérdida. Porque podemos realizar algunas conductas que nos entorpecen el camino del duelo, como comer más, fumar más, beber más, o tratar de hacerme daño a mí mismo, ¿no? Y luego aparecen síntomas psicoemocionales o físicos críticos hasta transformarse en una enfermedad crónica. Los síntomas son información, según mm, psico, las enfermedades psicosomáticas, eh, que tenemos que aprender cómo a interpretar el porqué o el para qué de esa sintomatología. Resulta que sabemos que no hay salud sin salud mental. Según la OMS, los gobiernos van a destinar menos del 2% de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. Es decir, que 8 de cada 10 personas no van a recibir la atención adecuada. Y se estima que después de la pandemia aumentaron los trastornos de ansiedad y de depresión un 28%, casi 30%, según la revista Lancet, de investigación británica. Entonces ahora voy a fundamentar a la terapéutica floral. Terapia viene del griego terapeia, que significa tratamiento, y flores con esencias florales, ¿no? La terapia floral es una interdisciplina, ya que es una actividad realizada en forma conjunta por especialistas de diferentes disciplinas científicas. Podemos tomar de la psicoterapia, de la naturopatía, de la filosofía, de técnicas específicas para el desarrollo de la entrevista personalizada.
Bach sabemos que se inspiró en el rocío de la flor y el agua potenciada en el sol y descubre que el agua poseía un patrón de información, es decir, que el agua toma la energía sutil de la flor que le colocamos. Y que es una esencia floral, un agua que aporta un mensaje de la flor que posee un patrón de resonancia análogo al pensamiento o emoción que está en desequilibrio, ayudándola a aprender a resonar en la armonía que la flor le manda, ¿no? Y promueve una visión perceptual diferente del modo que veíamos antes la realidad para ya no enfermar o ya no desequilibrarnos. ¿Qué características tendrán estas esencias florales o elixires florales? Eh, lo que pasa es que una cosa es la esencia floral y otra es la terapéutica floral, porque la esencia floral es el frasquito que puedes comprar de varios sistemas eh, en la tienda de naturopatía, pero otra cosa es hacer una entrevista con ese otro y ayudarlo con un objetivo terapéutico a que logre sus objetivos, a que saque el potencial latente. Entonces, esta medicina natural decimos que es holística porque abarca todas las áreas del ser humano y es complementaria porque coadyuva y complementa con otros sistemas médicos. Tiene información de nanopartículas, o sea, contiene información electromagnética. No posee principios activos como la herbolaria o la fitoterapia, sino es un producto muy similar a la homeopatía. Puede ser ingerido por individuos de cualquier edad, es compatible con cualquier otro tratamiento médico y se va a llevar a cabo a través de esta entrevista psicoterapéutica, que su base es la filosofía mayéutica y estoica que sustenta la terapia cognitivo-conductual. Es la técnica que trabajamos en nuestro Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. Y se va a entregar un remedio personalizado de máximo 7 esencias de flores. Claro que hay cuadros en donde quizá colocamos más o menos gotas de esas esencias de flores para el tratamiento. ¿Cómo se elaboran? Bueno, ustedes ya van a comprar los frasquitos que están hechos igual que en la homeopatía, porque si no tendrían que ir a un cultivo orgánico o a lugares de la naturaleza sin riegos de aguas negras, sin agua contaminada, sin polución, y encontrar la planta exacta, porque México tiene 30.000 plantas, de las cuales 4.500 son plantas medicinales. Tenemos el segundo lugar en el mundo después de China, que tiene 5.000 plantas medicinales. Nos ganan por 500 nada más. México cuenta con 25.000 especies de flores, cuarto lugar en el mundo. Es cuarto lugar en biodiversidad, después de China, Australia, Amazonia y nosotros México y Estados Unidos. Entonces no tenemos nada que envidiarle a otros lugares del mundo. Por otra parte, existen 9 tipos de ecosistemas de los 11 que existen. O sea, ¿qué es un ecosistema? Es el clima. Como tenemos casi todos los climas, podemos tener variedades de fauna, flora y demás, ¿no? Entonces sí, se corta la flor, se coloca en un bol de cristal, se coloca bajo el sol y después se filtra para poder envasar. En eso consiste. Y es diferente, por supuesto, a la herbolaria, a la tintura macerada en aceite vegetal, a un aceite esencial o fitoextracto o una tintura con alcolatura. Es Esto sí tiene principios activos. La terapia floral tiene agua energetizada por el rocío de la flor y potenciada en el sol, porque el agua, que es una molécula de 105 grados, se abre a esta expresión de la forma, del color, de los aromas que tiene la flor y se impregna en
en un patrón informacional como si fuera un USB. Tiene energía e información. Estamos hablando del quantum o de las ciencias que están basadas en la complejidad y de la medicina cuántica o la física cuántica, ya que solamente se puede medir el agua y el brandy con microscopio. Ya necesitaríamos medir la homeopatía, las microdosis y la terapia floral con aparatos que miden la energía. ¿Qué método de aplicación? Si bien existen varios métodos, el más importante para el abordaje psicoterapéutico es la solución ingerible en gotas. Es la que yo les estoy mostrando. Hay otros modos como eh, en spray, en cremas, a nivel tópico, se puede colocar en los meridianos de acupuntura, hay bastantes otras modalidades, pero la mejorcita y la que va a ser en la conciencia para el trabajo del duelo es la ingesta. Ahora, ¿es un sistema médico? No, es un método de atención médico, psicológico. ¿Por qué? Es terapéutico científico porque tiene un marco teórico, un cuerpo explicativo de cómo se genera la enfermedad, tiene su historia, su filosofía, su originalidad. También tiene un objeto de estudio que es la personalidad del sujeto por medio de un diagnóstico de entrevista con fundamentos clínicos. Y existe una metodología de investigación y terapéutica, que es el arsenal terapéutico que le entregamos con la posología específica para ese consultante. Bien, ahora sí vamos a ir al tema del duelo. ¿Qué componentes emocionales tendremos en el proceso del duelo? Resulta que Elizabeth Kubler-Ross, que es como la creadora de la forma del tratamiento, o descubre, era una psiquiatra suiza, descubre que emociones similares existían en las personas que atravesaban el duelo o que se enteraban que estaban en un proceso terminal de 6 meses de vida, también atravesaban por ese proceso. Y ella descubrió algunas emociones y 5 etapas. Pero después sus discípulos y sus alumnos mismos pudieron revisar que hay más de 5 etapas o fases, como el shock, la desorganización, la negación, la depresión, la culpa, los miedos, la ira y la aceptación, hasta lograr esto que se llama aceptación. Entonces vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Después respondemos a todas sus preguntas con mucho gusto. Todas las emociones, sabemos, cumplen una función y debemos respetar la forma que cada persona tenga para manifestarlas, manteniendo obviamente los límites de la seguridad tanto para la propia persona como para su entorno. Entonces, si bien Kubler-Ross define que pueden aparecer varias emociones al mismo tiempo, porque es un proceso dinámico, vamos a encontrar seguramente estas emociones y qué serán los componentes, ¿no?, de este proceso. Al principio el shock, sobre todo si es una muerte inesperada, ¿no? Aparece en el momento inicial, la duración es mucho mayor cuando es imprevista de este shock, ¿no? Cuando son estas muertes que se llaman inesperadas, relativas a accidentes o a muertes repentinas, ¿no?, como un paro cardíaco. Y acá el shock se asocia a la apatía, a la sensación de estar fuera de la realidad. Y el shock va a hacer que no tengamos mucha claridad de lo que está sucediendo. Por eso entramos en una especie de desorganización o de disociación que ocurre también al principio y se acompaña con mucha desesperación y
como una ruptura en la estructura del funcionamiento de cualquier ámbito de la vida. Vamos a trabajarlas con florales, ese shock, con el Star of Bethlehem, el árnica mexicana, que trabajarían en ese momento de impacto para evitar disociarnos mucho tiempo, porque al principio el shock es como un mecanismo defensivo, ¿no? Decís, no, no puede ser, estoy viviendo una realidad virtual. Pero hasta que, como dicen en México, me va cayendo el 20, voy encontrando que eso que sucedió de la realidad es así, para justamente no quedarme disociado, que no sucedió, ¿no? Entonces también tenemos el amaranto de elixires aztecas, que es excelente para cualquier trastorno psicoemocional. La menta y el clematis de Bach, la menta que es de origen europeo, está en el sistema de Pegasus, de California, nos hace conectar con el aquí y el ahora, con la realidad. También tenemos el elm y el hinojo, por si nos abrumamos con el acontecimiento. El sweet chestnut es una flor de Bach que trabaja en la angustia extrema, cuando no podemos sobrellevar lo que está sucediendo. Y nosotros pusimos la chamomila o la manzanilla de aztecas, que también es europea, es cultivada orgánicamente aquí en México, pero también existe eh, en el sistema de Pegasus, de California y otros sistemas más. Entonces, en estos primeros momentos podríamos abordar con estas esencias y pensar en la Rescue Remedy de Bach o el rescate y estrés de elixires aztecas, que amalgaman la situación estresora, ¿no? Como que amortiguan. Ahora vamos a pasar a la negación, que es otra emoción que podríamos tener. No, a mí no me está pasando esto, ¿no? Es una forma frecuente de reaccionar ante un suceso inesperado. Y actuamos a veces como si nada pudiera ocurrir. Resulta que una vez no quise pisar a un perro en la carretera, se dio vuelta 2 veces mi coche y yo intentaba, yo vi volando los neumáticos por el aire y bueno, no me pasó nada, gracias a Dios. Y intentaba colocar primera, segunda, tercera y arrancar el auto, pueden creer, o sea, sin neumáticos. Me había... Bueno, eso justamente se llama negación. Está relacionada al shock, al embotamiento mental y se relaciona también a qué tanto estemos apegados o estuvimos apegados con el ser querido que falleció. Sabemos que sin apego no hay dolor, ¿no? Cuanto más apegados, mayor dolor va a haber. El desapego se va a ir logrando en la medida que la persona puede ir disfrutando de pequeñas cosas del presente. En el duelo, el apego hacia un ser que está ausente se puede desplazar a objetos como recuerdos, por ejemplo, la almohada, el suéter, la comida favorita, ¿no? Ahora, hay dependencias que son simbióticas y la simbiosis es como estar como muéganos allí pegados y puede llevar obviamente a duelos mucho más prolongados o patológicos y al aislamiento de la persona. No quiere salir. Para esta emoción y fase del duelo, de la negación y aislamiento tenemos el chestnut bud y la bugambilia de aztecas, es para darnos cuenta que el suceso ocurrió. El agrimony y el nopal son dos esencias específicas. Las personas que dicen, no, no pasó nada, está todo bien. Y el water violet y el mezquite de aztecas, la flor del mezquite, trabajan muy bien en poder incluirnos en la sociedad para no estar aislados, incluirnos, estar con otras personas. La fase de depresión, que puede estar conjuntamente con otras emociones viviendo ese momento, digamos que hay 2 o 3 emociones que están constantemente, o puedes atravesar una sola
fase. Entonces, no se sabe, dependiendo la persona y qué perdió, vamos a ir revisando la emoción preexistente en ese individuo, ¿no? Los dolientes asumen la realidad de esta pérdida después de la negación y claro, esto provoca mucha tristeza, desesperanza, vacío emocional. La tristeza quizá sea el sentimiento más común y persistente en casi todo proceso. ¿M? Y a veces será necesario llorar lo suficiente. ¿Lo suficiente para quién? Para esa persona. No sabemos, quizá llore todo el día y pueda así expresar su dolor emocional. Es muy importante hacerlo, porque pensamientos que reprimimos, emociones que sofocamos pueden promover la organoneurosis o la enfermedad psicosomática o la enfermedad. Toda enfermedad psicosomática al mismo tiempo sí que sin soma no existe, no se puede separar, ¿sí? Entonces, esta depresión decimos que es un programa orgánico para ahorrar energía, para estar para adentro, cuando nos sentimos sin energía, podemos reflexionar acerca de nosotros mismos y acerca de la persona o lo que perdimos, ¿no? Llorar en realidad es una señal que conecta con la reacción de comprensión y protección por parte de los demás. También produce aislamiento y falta de motivación en las personas. Y se está enfrentando también a su propia muerte cuando lloramos al otro que... ¿Por quién lloramos? ¿Lloramos por el otro que ya no puede vivir o lloramos por nosotros que nos quedamos sin ese otro? ¿Mm? Y a veces la vida te deja sin tener un sentido, el para qué o el por qué vivir, ¿no? Y obviamente la depresión puede provocar irritabilidad, impotencia, cansancio, trastornos del sueño. ¿M? Y para ello tenemos, miren, la borraja, que es el Borago officinalis, que hacemos de cultivo orgánico aquí, porque la utilicé mucho tiempo en el sistema de Pegasus, que es el sistema después de Bach. El primer sistema post-bachiano se llamó Pegasus del Colorado y lo realizó Gurudas y después lo realizó California y otros sistemas. Muchos sistemas tienen esta esencia borraja porque es extraordinaria tanto para la desesperanza como para las depresiones que llamamos reactivas o es por una tristeza reactiva, por algo estoy triste, ¿no? Y acá tenemos el Gentian y el Gorse de Bach. También Chicory o Achicoria trabajaría el desapego, el Mustard y el Manto trabajaría las depresiones endógenas o estas depresiones cíclicas que muchas veces no se conocen las causas, pero tienen mucha intervención con los neurotransmisores. El tejocote o el red chestnut, que no lo coloqué aquí, que son esencias justamente para cortar lazos. La orquídea alegría, que no es para la alegría, es para la gente que es muy seria y se toma la vida muy en serio. Y es muy lógico que en una muerte, una pérdida de un ser querido, estemos tristes. Pero bueno, esta persona no sale de su vida amargada o nostalgia. Y también contamos con el Psilocybe caerulescens mazatecorum, que es el derrumbe, que es un hongo mexicano de Oaxaca que utilizamos la energía sutil, no la psilocibina que contiene. Y también trabaja muy bien levantando el ánimo. Actualmente muchos psiquiatras están trabajando con la tintura madre del hongo. Y también hay una fórmula en aztecas que se llama depresión y otra que se llama lazos que atan, específicamente para eso, para poder cortar de manera saludable estos lazos. ¿Mm? La culpa y el autorreproche son personas que son obsesivas a nivel recurrente, el pensamiento viene en relación a lo que podría haber hecho para haber evitado este suceso de pérdida. Por ejemplo, tendría que haber internado a mi madre en un hospital privado y no en el público donde murió. Y se sienten culpables por ello.
o no haber dado el tiempo suficiente a ese progenitor fallecido. Especialmente si no te pudiste despedir o si las relaciones con el difunto no eran muy saludables o ni se hablaban. Entonces la persona se va a concentrar en esta fase en los errores, tanto reales, errores que sucedieron, como imaginarios, ¿no? Y la culpa se debe a lo que dijo, a lo que dijo, a lo que no hizo, a lo que no dijo, ¿no? Entonces el doliente va a necesitar sentir el perdón del otro, pero no se puede regresar el tiempo atrás. Por lo tanto, la mayoría de las veces la culpa es irracional y se puede mitigar a través de la confrontación con esta realidad. Y muchas veces se va a expiar la culpa a través de mayor dolor, que puede ser una enfermedad o una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en donde el cuerpo o los linfocitos atacan a los propios tejidos. ¿Mm? Entonces acá tenemos el white chestnut y el onyx, que es para el disco rayado, rumiación u obsesión ligada a la culpa, con el pine de Bach y el peyote. La flor del peyote trabaja tanto perdonarse a sí mismo como perdonar a los demás. ¿Mm? Así que bueno, tenemos un arsenal terapéutico extraordinario para el abordaje del duelo. Ok, ahora vamos a la emoción del miedo. Un miedo vivido con ansiedad, miedo justificado o no, de los cambios que van a ocurrir en su vida después de ese suceso de pérdida, ¿no? Por ejemplo, quedarse sola o quedarse con dificultades económicas. Y el miedo es a tener que sobrevivir sin ese otro, ¿m? Porque ese otro satisfacía una serie de necesidades, estaba en la vida de ese otro por algo. Entonces, hoy en día se llama trastorno de ansiedad fóbica cuando llega a ser crónico. Esta ansiedad en las personas en duelo puede oscilar desde una ligera sensación de inseguridad a una crisis de pánico. ¿M? Los supervivientes tienen miedo que no podrán hacerse cargo de sí mismos, no se van a poder cuidar. Y además el miedo a la propia muerte, ¿no? El miedo a la muerte personal. Si falleció fulano, también yo me puedo ir. Y ¿qué es la muerte? Es la desaparición del yo. ¿M? En psicología profunda. Así que acá tenemos para trabajar el miedo como mimulus, que es el miedo conocido. El cempasúchil también trabaja los miedos conocidos y desconocidos. El aspen de Bach es para los temores desconocidos, como el temor a la propia muerte. Y el pericón de aztecas igual, trabaja muy bien. Es el tagetes lúcida y trabaja en los temores desconocidos. Hay una fórmula de aztecas que se llama justamente miedos, y el aguacate baja el nivel de ansiedad, así como el diente de león, la manzanilla, el vervain, el impatience. Hay varias flores que pueden colaborar en esto. Estoy hablando de dos sistemas, de Bach y de elixires aztecas, terapia floral mexicana. La ira es otro de los componentes, el enfado, la rabia, que puede ser dirigida a los familiares o amigos que no ayudaron durante ese proceso de enfermedad, o hacia personas que todavía disfrutan de ese ser querido. Yo recuerdo cuando falleció mi madre y tenía 10 años, envidiaba y tenía ira con aquellas niñas que sí tenían mamá. ¿Mm? También la gente está enojada con el personal sanitario, sobre todo con los oncólogos o las enfermeras, ¿no? Es una reacción muy frecuente en hospitales oncológicos y en urgencias, enojarse con quienes trabajan allí porque no, porque mataron a mi madre, ¿no? O incluso hacia el mismo fallecido nos enojamos por haber, ¿cómo me abandonaste, mamá? ¿Mm? Y ahí entran los sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida.
Y durante esta etapa las personas buscan atribuir la culpa de la pérdida a algo externo. ¿Mm? Busca siempre un factor causante de la pérdida. En definitiva, el enojo es un impulso que puede o podrá manifestarse a través de varios comportamientos. Es decir, a través de la violencia verbal, a través de la violencia física, rompiendo los objetos, golpeando la pared, ¿no? Y tenemos esencias que trabajan sobre la ira, la envidia, los celos, el enojo, como el holly de Bach y el floripondio, que es la brugmancia cándida de elixires aztecas que trabajan en el amor y trabajan bajando ese nivel de enojo. Por lo tanto, también el beach de Bach y el maguey de aztecas, que es para la crítica, doliente en la palabra, personas que son insultantes con otros. Y también tenemos el cherry plum de Bach y el aretilio de elixires aztecas que trabajan en el descontrol de los impulsos, sobre todo verbales, o a través de el maltrato físico. ¿Mm? Y bueno, todos estos fases y emociones vamos a pasar hasta lograr esta resolución del duelo o aceptación. Se trata de aprender a convivir con esto que me sucedió, a crecer a través del conocimiento, de las emociones o sentimientos por los cuales pude atravesar. La emoción es más fugaz, es más corta e intensa. El sentimiento es más prolongado, aunque es menos intenso el sentimiento, pero más prolongado en el tiempo. Entonces la persona aquí va a retomar esta etapa de regresar a las costumbres, al ritmo familiar. Ojo, no siempre se puede alcanzar esta fase y la gente termina viviendo su dolor toda su vida. Y es cuando se vuelve patológico y permanente el duelo, después de 2 o 3 años, ¿no? Y ocurre aquí cuando el doliente pudo adaptarse a esta pérdida y asume las modificaciones que va a producir este suceso en su vida. ¿Mm? La aceptación de esta pérdida puede comenzar con el estado de calma asociado a la comprensión de la muerte y a las pérdidas como parte natural de la vida. A mí me costó muchísimo porque era niña, que fue mi primer pérdida, pero ya estaba preparada porque mi mamá sufrió 3 años cáncer de esófago y la operaron como 3, 4 veces y bueno, rayos y tratamientos diversos tuvo, de toda índole, tratamiento, hasta con chamanes la enviamos. ¿Mm? Así que bueno, para este proceso de adaptación, lo estoy diciendo todo muy cortito, muy sintético, porque quiero dejar para preguntas, tenemos la esencia de biznaga, que trabaja la individuación y la aceptación y corte de procesos negativos en la vida. La orquídea protección, que justamente vas a sentirte menos desamparada en ese momento. Hay una fórmula que se llama cambios de adaptación, igual que el honeysuckle de Bach, que es justamente todo tiempo perdido fue mejor, o lo vemos como que el pasado fue mejor, mientras que podemos observar que hay gente que también te puede querer hoy, como esa persona que falleció. Quizá no con ese nivel de intensidad como la mamá que perdí a los 10 años, pero sí con mm, el amor genuino que me pudieron brindar mis tíos, mi mismo padre, ¿no? También está el walnut de Bach y la yuca de aztecas que trabajan en este proceso de cambio, esta gran transformación. Y el maíz que también te ayuda a arraigarte y afianzarte y a enraizar la vida aquí y ahora desde otro nivel emocional, ¿no? Trabaja en la adaptación. Ok, otros síntomas podrían aparecer como la pérdida de expectativa del futuro que esperabas tener con esa persona que ya no está,
o la pérdida de apetito o de peso. Aparecen trastornos de conducta alimentaria, deseos de no querer vivir, ¿no? Hay muchos otros síntomas como insomnio y demás. Vamos a ver qué estrategias. Estrategias para el duelo. Son justamente pautas prácticas de autocuidado y esto tiene que ser cotidiano, como un gran propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad de cualquier persona que está viviendo el duelo. Dijimos que no había una manera correcta de hacer el duelo porque cada persona es distinta, somos únicos y singulares. Aparte, ¿qué perdimos? Hay que ver si perdimos el trabajo y por eso estamos duelando el trabajo, o amigos, o una pérdida significativa por muerte, ¿no? Entonces, las experiencias traumáticas y de duelo muchas veces hacen que consumamos más energía. Entonces, revisar si hemos tramitado, gestionado adecuadamente todas las pérdidas anteriores. ¿Por qué? Porque a veces lloramos este duelo de esta persona que falleció y lloramos a todos nuestros muertos que no hemos llorado. Esto sucede mucho a gente que no llora a sus muertos y cuando va a ver al cine una película donde hay una pérdida, ahí se llora y sale llorando a mares. O no lloró al primer, al segundo, al tercer novio y después cuando llora al marido porque la dejó, se llora todo, ¿comprenden? Entonces se recomiendan realizar rutinas sencillas como caminar en la naturaleza, asistir a atención médica si fuera necesario, ir con un tanatólogo, evitar consumir alcohol, ya que es un depresivo que puede afectar mayormente el estado anímico, o el consumo de tabaco, que es un estimulante pasajero. Eh, si la persona cursa con ansiedad, decirles que mastique, por ejemplo, una canela, una barrita de canela, este, para que no consuma tanto alimento. A veces retiran el alimento o consumen en exceso el alimento y hacen trastornos por atracón. Evitar tomar decisiones importantes. A veces la gente decide mudarse porque la casa ya le quedó grande o decide dejar el trabajo. No hay que hacer grandes cambios, bastante el cambio que estás haciendo interiormente. Realizarse masajes relajantes con aceites esenciales, ¿no? Buscar recetas de cocina saludables, cuidar plantas o realizar alguna manualidad, por ejemplo, colorear mandalas, dibujar, tejer, contar con una red de apoyo, rodearse de personas que tú confíes, ya que esto puede ayudar a sentirte confortado, sobre todo cuando estás decaído, o grupos que pasaron por esa misma experiencia, grupos de apoyo. Evitar la contaminación informativa de los noticieros porque es pura negatividad. Redactar objetivos a corto plazo, tanto por el duelo como por la situación de incertidumbre que está viviendo. Y realizar rituales apoyados quizá en recursos espirituales para despedirse, para orar, por ejemplo, escribir, fulano de tal, estoy enojada contigo porque me dejaste, ¿eh? Y luego, fulano de tal, te agradezco por... Eso se hace mucho en la Gestalt o en las dinámicas de la terapia o psicoterapia cognitivo-conductual. Valorar la variedad de los recursos respecto a las creencias que tengamos. Llevar un diario también sobre la experiencia durante este cambio de vida puede ayudar bastante a expresar lo que sentimos. Leer libros, yo les paso muchos libros en PDF a las personas que están viviendo el duelo para entender, para normalizar este proceso. Y por supuesto que busque ayuda con un psicoterapeuta floral que les va no acelerar el proceso. Si bien la terapia floral acelera cualquier proceso terapéutico, pero en estos casos que pueda vivir sin secuelas ese duelo. ¿Mm? Bien,
Se sabe que las personas con niveles altos de inteligencia emocional van a adoptar estrategias de afrontamiento basadas en la reflexión y evaluación de las situaciones. Y si trabajáramos sus habilidades, las virtudes, con la ayuda de las esencias florales, tendremos un tiempo de gestión de duelo reforzando sobre todo la salud integral. Como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Les recuerdo el curso de Elixires Aztecas en línea de 15 horas. Viene con el libro manual en PDF, el diploma de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Serán todos los lunes de junio. Y también tenemos este curso con la chamana mexicana eh, Norma Cortines, que 30 y 31 de agosto impartirá este curso taller en línea también. Y el 31 de julio los invito o los invitaré a la conferencia. Necesito solamente sus correos, que me los envíen por celular o por la página web para poder enviarles la invitación y la liga como hice. Bueno, chicos, estos son mis libros y estoy abierta a las dudas que tenga. A ver, me encantaría responder a sus preguntas. Qué bueno que logramos más de 70 estudiantes o quizás llegamos a 80 estudiantes. Gracias, Susana. Me están haciendo algunas preguntas, las voy a revisar desde el principio. Pueden abrir su micrófono y preguntar. Mira, cookies para los costos, contacta directamente a elixiresaztecas.com. Sí, muchas gracias. Ok, ok, de Colombia, muchas gracias. Toda la información, Ernestina, la podrás encontrar en colegiomexicanodeterapeutaS.org. Allí puedes ingresar y buscar nuestra página de YouTube, que tenemos como 550 videos de congresos internacionales, de webinars y de programas de televisión. Así que esta misma conferencia la vamos a subir el día de mañana a YouTube y el YouTube se llama Elixires Aztecas. ¿Mm? Gracias a ti. Gracias, José, José de Venezuela, un psicoterapeuta que hicimos un vivo en Instagram. Métase en Instagram, Elixires Aztecas, ya tengo más de 30.000 seguidores. La información sobre los cursos, Sara, colegiomexicanodeterapeutaS.org. Allí vas a encontrar toda la información. Me encantaría que me preguntaran sobre la terapia floral o sobre el duelo. Con mucho gusto estoy abierta. Hola Beatriz Villegas, querida, ¿cómo estás? Bueno, estoy encontrando mucha gente querida, conocida. Si tuvieran alguna duda, por favor, abran su Mm. micro y me la hacen. No me Hola tengan. maestra, habla Hola, Silvia. Silvia. Una pregunta. Para una persona bueno, tiene un pariente que va a fallecer, ¿no? O sea, es inevitable porque ya tiene una enfermedad terminal. ¿Qué esencia le podría dar para irse preparando para que acepte la situación? Y bueno, creo yo que está en una etapa de negación, ¿no? Desde ahorita. Claro. Y entonces, bueno, no sé cuál de estas esencias pudiera ayudarle más. Bueno, dijimos que la negación puede ser agrimony de Bach o nopal de aztecas, pero hay otras que pueden colaborar para estar aquí ahora y en este insight. Entonces eso sería chestnut bat de Bach, la bugambilia de aztecas, el clematis de Bach, también la menta de aztecas, y poder expresar sus miedos, ¿no? Con las personas Claro. queridas o allegadas, hasta con la misma persona que va a fallecer. Y allí usamos una esencia mexicana que está en muchos sistemas, pero es oriunda de México, que se llama Mirasol, que es el Cosmos Bipinatus, que trabaja articulando el pensamiento en la palabra.
Es importante que en estos momentos no nos pongamos alexitímicos. La alexitimia es una persona que no se da cuenta de la emoción que siente y por lo tanto no la puede expresar. Si nosotros pudiéramos pensar, emocionar y expresar, es muy difícil que esa congruencia te enferme. Entonces, la propuesta para no enfermar en el duelo es la expresión emocional. Yo a mi madre me acuerdo mientras estaba enferma le decía, mamita, tengo miedo que te mueras. Y se lo decía, tengo miedo, abrazada, llorando. Me despedí 1000 veces de ella. Es muy importante poder conversar de este tema y sobre todo de lo que sientes y piensas. De acuerdo. Muchas Gracias, gracias. gracias, querida. Jessica, Jessica Díaz, ¿levantaste la manita? Abre tu micro. Bueno, parece que fue sin querer. Susana, Sí, buenas noches. hola. Ya. Mire, le había puesto una preguntita, pero creo que no alcanzó a leer. La No, primera era, ¿en qué momento es recomendable iniciar la terapia floral en un duelo? en cualquier fase. Te puede llegar, claro, el duelante te puede llegar en cualquier fase. Entonces, es en el momento que se entere que existe la terapéutica floral como recurso terapéutico. Entonces, en cualquier momento podríamos nosotros atender. Lo ideal es desde el momento del shock y Claro, de la desorganización, que es como el impacto, en el momento que te enteras de la noticia que la persona querida va a fallecer o que te enteras de la noticia que hay o que estás vivenciando el movimiento sísmico, es un momento choqueante. Ojalá pudiéramos tener un rescue remedy o un rescate y estrés en ese momento para tomarlo y amortiguar un poquito esa emoción para no desintegrarte, no disociarte. claro, bien. Y sí, justo ligado a lo del tiempo, yo tengo a alguien que perdió a su mascota, bueno, es mi mamá. Sí. Ella ya tiene 82 años y es con quien vivía, pero la perdió hace un año. Obviamente fue una pérdida muy importante, no sé, la Sí. Las acompañé. mascotas se viven como familia. Así es. Yo también, Son perrijos, son como exacto. hijos. Y sí, todo depende cómo la pierdas, si en un accidente, si se fue de la casa, se la pisó en un auto o murió de viejita. Y pudiste hacer todo este proceso, porque cuando es por enfermedad prolongada o crónica, uno el proceso lo va vivenciando procesalmente como se debe. Y cuando Claro, es así, el dolor es menor, pero no significa que no haya dolor. ¿No? Bueno, sí. en No sé estos si pudiera yo casos, ayudarla la todavía. borraja es borraja de aztecas o gentian o gors o mustar, son muy buenas para trabajar y poder tramitar el dolor emocional de la tristeza. Y creo que la tristeza es una de las emociones que van acompañando el duelo en todo momento. Claro que sí. Muchas gracias. Por nada. Angélica, abre tu micrófono. ¿Pusiste tu manito, Angélica, o no? Jessica, ¿pusiste tu manito o no? Sí, perdóname, Ale. Hace Dale. ratito no podía, se pasmó mi pantalla y no podía quitar el bloqueo del micrófono. Buenas noches a todos, un gusto saludarte, Ale. ¿Cómo ayudas a una persona que sufrió la muerte de su papá y mamá, ya grandes, de 90 a 94 años, por enfermedad ya, pero de edad también ya este, importante, y que esa persona comenta que se fue preparando para la pérdida, obviamente, y que está bien? Y dice, yo estoy bien, yo me preparé, ya puse a mis papás cuando se fueron en paz, yo quedé en paz y todo. Pero es una persona que le duele todo, Ali, que todo, o sea, tiene 80 enfermedades, pero cuando va y se hace estudios, o se hace radiografías, se hace ultrasonidos, no tiene nada físico.
Eso se pero llama, sí, eso se llama trastornos somatomorfos. Digamos que no hay signos, pero hay síntomas. Quizá está viviendo hipocondrías o se desplaza al cuerpo como la forma de sufrir. La tristeza y la depresión se traslada, por eso digo, si no la elaboramos, miren lo que le pasó a mi madre. Falleció su papá y a los 6 meses enferma. No fue casual. Digamos, trasladó, desplazó a un órgano predispuesto una, esta tristeza, esta profunda tristeza. Entonces, y ahorita ya esta persona fue a quiz- una consulta claro, psicológica y le dijeron, quizá esté sí, negando, ¿no? le dijeron que es un duelo mal procesado, o sea, que no Claro. procesó los duelos. Entonces, llegó Bueno, conmigo? para el insight le tenés que Ajá, dar Bougainvillea o Chestnut Bud de Bach ok, para que tengas el insight y trabajar sobre el discurso, a ver qué es lo que sientes. Lo que pasa es que a los 90 años es una bendición claro, enterrar a los padres a esa edad, ¿no? Y los tuvo mucho tiempo. Entonces, tejocote, red chestnut es justamente para acomodar lo mismo que el walnut y la yuca, acomodar el cambio y la adaptación de esa persona sin los padres. O la culpa de estar viva. ¿Cuántas porque personas? ella comenta que no, o sea, que no siente tristeza, que ella está, o sea, y hace sus actividades Sí, pero siente otra normales y sale. emoción. Obviamente Exacto, tiene un desequilibrio, si no, no se sentiría mal. Quizá exacto. la flor del pine o la flor del peyote trabajarían la culpa, ¿sí? Perfecto. Muchas Bueno, gracias, Ale. no, Un gracias a besito. ti. Bueno, Angélica dice, tienen un hijo hospitalizado, ¿qué Sí. flores? Bueno, para los hijos hospitalizados, acá no es, no matemos a nadie, acá hay un No, hijo, esperemos un que hijo no. enfermo. En este Sí. caso, Angélica, le darías el olive de Bach o de Aztecas, la sábila. También el elm de Bach y el hinojo de Aztecas. Es para la abrumación y el desgaste físico y emocional que es tener un pariente en internación y enfermo, ¿no? Es muy abrumador. Y por supuesto, Star of Bethlehem, árnica mexicana, borraja o gentian para tener fe y gorse y borraja para tener esperanza. ¿M? Es algo que no Gracias. se puede perder. Gracias. Yuria. Maestra, buenas noches, muchas Hola. gracias. Entiendo que todas estas flores me sirven para un duelo de pareja, pero ¿usted recomendaría alguna flor específica para el duelo de pareja? El tejocote son iguales. La pérdida es vivida como doliente igual en pareja o en hijo o en un familiar cercano como un hermano. Entonces, tejocote, árnica, Star of Bethlehem de Bach, red chestnut, ahí en Bach tenés el honeysuckle, el walnut, y en aztecas cambios de adaptación y lazos que atan. Digamos, puedes hacer una sinergia con las flores que tengas, tanto mexicanas como de Bach, y el abordaje es muy bueno. Y Mm, obviamente preguntarte, tú eres tú, ¿no? Y el otro es el otro. Y ujú. identificarte contigo misma, tú no eres el otro. Ok, muchas gracias, maestra. Y a veces es un dolor, el duelo tiene que ver con el dolor egoísta, como diciendo, yo no quería que te murieras porque te fuiste de mi lado, ¿no? O no Ajá. quería que me dejaras. Si realmente lo amaste, tenés que dejar que los procesos son totalmente normativos, la separación o el divorcio o vivir la muerte. Entonces no podés negarte a lo que es la realidad. Entonces, bueno. Listo, gracias. Bueno, lo que pasa es que como si yo ya lo jugué desde los 10 años, esta emoción, entonces imagínense cómo lo domino. Entonces, ante la muerte de un ser querido, por supuesto, hay que llorarlo, te puede doler un montón,
pero sí escribir una carta, una despedida, hacer cierres. Por eso siempre nos tenemos que saludar de beso, de abrazo y poder decirle al otro te amo, quizá varias veces al día, para poder expresar lo que sientes en vida. ¿Mm? Muchas gracias, maestra. Por nada. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Con gusto. Hola, no sé cómo, profesora, Sí, buenas noches, José José. Carlos desde Nicaragua. No sé No, cómo levantar la mano, estoy desde el no celular. importa, José Carlos, dale, te escucho. Bueno, muchas gracias. Una pregunta como general y bueno, desde su experiencia, claro, tanto de lo vivido personalmente como desde su experiencia en la clínica, ¿existe algún, claro, porque el duelo, luego muere una persona importante, la persona no vuelve a ser la misma? Así es. A mí, Tú yo tengo mismo a todo, estás sí. viviendo un duelo del cambio de ti mismo. Sí, y no solo duelo en muerte física, puede ser, como usted dice, duelo migratoria, es decir, esto y lo otro. Entonces, desde su experiencia, ¿existe como, o ha visto patrones como de las personas post-muerte de algún familiar? Es decir, una persona queda con una tristeza generalizada, por muy buena que haya sido la relación, o muy sana, o por mucho que uno lo haya trabajado en terapia. eh, una persona siempre queda con tristeza, siempre queda, es decir, pensando en función de que tiene que haber un tratamiento para ayudar a asimilar a este proceso que no es una asimilación de un día a otro, ¿no? Y Así que, es, y que así es. transforma la vida de la persona. Entonces, tal vez comentarnos un poco, comentarme, me gustaría saber desde su experiencia atendiendo en procesos de duelo, como una pregunta bastante Por general. supuesto, atendí trastornos de duelo patológico, que así se llaman, son trastornos Ok, que pasan 5 años y la persona no cierra el ciclo. Entonces, bueno, hay muchas dinámicas psicoterapéuticas con muchas técnicas variadas, además de la terapia floral. Y a veces tenemos que derivar a psiquiatría, porque ya entra en un proceso de melancolía tal que la persona se va acabando y muchas veces muere después de duelar al ser querido. Entonces, ¿cuántos ancianos conocemos que una vez que se muere el esposo que vivió 50 años con la esposa se quiere ir también, ¿no? Entonces se identifica con el objeto muerto y se va también. Y a veces no es rapidito, sino que enferma y la enfermedad crónica nos está hablando por su proceso de duelo no vivido. Por eso digo, hay que gestionarlo, hay que tramitarlo, hay que expresarlo de varias formas, con grupos de apoyo, con amistades, con familia, para poder gestionarlo de la mejor manera posible. Porque si no, puede aparecer la enfermedad y eso es lo que no queremos. Entonces, la terapia floral es preventiva de patología física, porque te permite volver a revisar esas emociones que sentías y que no dijiste por esa persona que no está, ¿no? Que puede ser, como dijimos, esa persona o el trabajo. Yo tuve un caso clínico de un chico que perdió un trabajo excelente, que ganaba muy bien y como después buscó trabajos y ningún trabajo le pagaba lo que es el primer trabajo que tuvo, terminó en una gran melancolía, en una depresión tremenda, en enfermedades crónicas. Entonces, como ves, no es solamente el duelo de un ser querido. A veces hay rompimientos en nuestra vida que nos rompen por dentro. Esto de claro. tener el corazón partido y lo tienes durante muchos años de tu vida por no saber duelar apropiadamente, por no Claro, y expresar. tal vez ahí, muchas gracias, en función también de por qué no puedo soltar lo que pierdo. Entonces eso me Así va a llevar es, a un nivel de ah, profundidad, así porque es, hay un nivel de dolor que es natural, ¿no? Por el proceso que se vive. Hablemos de la pérdida de mamá o papá, por ejemplo. claro, Va a haber un dolor natural y luego ya si se vuelve crónico es porque claro, que me falta a mí para yo poder soltar más que la persona que se fue. así es. Este, y Sí, lo que algún pasa es que comentario. ahí está.
¿Qué Ajá, tenía ese otro, ajá, José Carlos? ¿Qué tenía ese otro que yo no tengo? claro, ¿Qué virtudes, qué cualidades el otro tenía que yo no pude nivelarlas, trabajarlas o trabajar mis virtudes para poder soltar a ese otro y trabajarlos dentro de mí? claro. Así. Y también ahí, profesora, un poco, maestra, la parte filosófica de la terapia floral, que es decir, uno puede tener una fórmula para duelo en el momento presente que le va a funcionar, pero o sea, la terapia floral no es tomar solo la fórmula, no es abrirse a Mm, todo el proceso que puede desatarse a raíz de un duelo y puede durar años. Es decir, eh, así es, el así es. duelo, una etapa de duelo puede ser una etapa inicial. Entonces, comprender a la terapia floral no es que te vas a tomar este frasco por un mes y ya No, no mágicamente va a es desaparecer el alopatía, asunto. claro. Exacto, no es No, el alopatía. frasquito no Sí, es la sí, aspirina, no es una aspirina líquida. Es justamente el contactar con esa emoción. No es que me tape la depresión o el miedo o la ira, no me la tapa la terapia floral, al contrario, me aflora lo que tengo para poder gestionarlo, tramitarlo y expresarlo de manera adecuada. claro. Y bueno, el último, pues ya me extendí, pero bueno, a mí sí se me dan campo. Mire, de mi experiencia, yo tengo 10 años en terapia floral acá desde Nicaragua y claro, parte del proceso implica en su momento hacer representaciones de mi alma y todo esto. Y he llegado al punto de trabajar el tema de abortos de hermanos no nacidos que se van descubriendo en el camino. em, y, y cómo esto, por ejemplo, yo nunca he trabajado el tema de duelo directamente debido a no nacidos, pero si nos puede comentar algo de su experiencia, si ha abordado este tema y cómo afectan a los que sí quedamos vivos, cómo afecta la relación mamá-papá con el hijo que queda vivo. Entonces, Sí, bueno, hablarnos un yo no, poco no, de este no toco, tema. mira, mi psicoterapia es integrativa, pero como soy muy científica, no abordo temas transgeneracionales o transpersonales, no tengo experiencia en lo transgeneracional, entonces, pero sí se pueden hacer el duelo a través de una carta, ¿no? Hermanito querido, la despedida por lo que no pudiste estar, te cuento cómo es mi vida acá, establecer un diario, digamos que sí se pueden realizar cosas como muy concretas. Desconozco el trabajo transpersonal o de transgeneracional, desconozco, pero sé que hay muchos trabajos hechos con fotos, eh, la fotografía de un no nacido, que la dejan en blanco y la ponen como si fuera parte de la familia. Y sí, forma parte del sistema. Entonces sí, afecta un sistema, un aborto, ¿no? O un nacimiento prematuro. Y Ok, por muchas supuesto, gracias, maestra. De mi parte, ya no más. gracias Saludos. a ti. Grisel querida, Hola pregúntame. maestra, ¿cómo está? Hola, mi Buenas amor. tardes. Excelente la plática. Y bueno, yo tengo pues un año de haber egresado con usted y tengo todavía algunas dudas en relación a en qué momento podemos alternar la modalidad crónica y la crítica. Ok. Entonces, esto me he enfrentado como muy frecuentemente, específicamente en esta etapa de miedo, donde se combina miedo, eh, muchas ocasiones miedo, depresión e Ok, incluso ansiedad. ok. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar la terapia Sí, para que se pudiera manejar lo crítico en la parte aguda de una crisis de ansiedad sí, y la parte crónica como de sostén? sí. Con dos frascos. El frasco crónico recuerda hasta 5 esencias, 4 gotas cada 4 horas o cada 3 horas, dependiendo de la persona. Y el frasco crítico, le preparas ese frasco para la crisis de llanto o para la crisis de ansiedad por el miedo, le preparas más de 7 esencias cada 10, 15 minutos mientras dure el proceso crítico.
Y una vez que va desvaneciéndose ese nivel angustioso, vamos aletargando la frecuencia de dosis, no tan frecuente, entonces primero era cada 10 minutos, después va a ser cada media hora, después cada hora, hasta que ya no tomas más el frasco crítico y te quedas con el crónico. Entonces ahí se llaman frascos paralelos. Ok. Vas a tener hecho el frasco crítico y vas a colocar en cronicidad cada 4 veces por día o 6 veces por día, el crónico. Mientras que solamente lo vas a usar cuando hay episodios críticos. En este caso, si me dijiste de miedo, crisis de ansiedad, ¿no? De pánico. Y lo trabajas así cada 10 minutos, cada 5 minutos. Obviamente no es solamente tomar gotas, sino ahí enseñamos ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, puede practicar mindfulness, puede hacer pintar, puede hacer o puede salir a correr una vuelta a la manzana, todo depende el estado anímico del consultante, hacer alguna práctica para desahogar y descargar esa cuota de angustia. ¿Mm? Y en este caso, su mejor recomendación para este frasco crítico para ansiedad, ¿cuál sería? En, ¿Qué en sinergia? en aztecas tenemos el árnica, la manzanilla, el diente de león, el aguacate, el amaranto, el rescate y estrés, eh, miedos, el elixir de la sinergia de miedos. Ya tenemos ahí 7. Esas Ok. 7 las mezclas en un frasco. Obviamente las preparas dinamizándolas, haciéndole la succión, se las das al consultante, decirle, te las tomas cada 5 minutos cada vez que que te venga esta crisis. Pero recuerden que ese frasco se lo puedes dar sin agua para que la persona lo active con el agua, porque ahí si no le da la crisis, se va a echar a perder en 3 meses. Entonces le decís, mira, cuando te venga la crisis, le pones el agua Santa María o un agua de manantial, le haces las dinamizaciones y te lo empiezas a tomar. Por eso ahí, cuando entrego un frasco crónico, lo entrego con agua y el frasco crítico siempre lo entrego sin agua. Porque si se lo entrego con agua, estoy siendo noceva con el consultante. Le estoy diciendo, te va a venir la crisis, tómalo. Y como estoy segura que este frasco crónico te va a hacer muy bien, no te va a venir la crisis. Ok. Bueno, Ok. Muchas ese- gracias, maestra. no, y ya sabes, todos mis exalumnos pueden repetir y actualizarse en los momentos que quieran de manera en línea. Y ya iniciamos el diplomado en línea, así que cuando quieras, me dices y te metemos en el próximo. Ay, le agradezco mucho porque ya le extraño. Ay, Grisel querida, yo también, doctora. Un gusto. Gracias, doctora, gracias. Claudia, ya la última preguntita. Abrí tu micro, Claudia. Tienes que hacer clic ahí abajo, Ya, audio. ya. Dale. Ya. Buenas noches, maestra, mucho gusto. Es un honor escucharla, es la primera vez que, que puedo hacer una pregunta y mirarla. Bueno, mi pregunta es acerca de un duelo para la pérdida de una pareja, pero que es una ruptura. Tengo una chica que tiene una preferencia sexual diferente y su pareja la traiciona, ella se va y no puede recuperar esa parte de la traición justo cuando ella necesitaba más de estar con alguien, puesto que su papá está preso, tiene un hermano que se fue y es prófugo y ha tenido como esa pérdida de esta chica que le ha costado mucho. ¿Ahí qué podría sugerirme, maestra? Mira, tienes que revisar la emoción predominante. O sea, ¿cuál es la emoción que predomina en una semana? Le tienes que decir, o en un mes. Es la emoción, obviamente, de desequilibrio que tiene predominante. Son muchas esencias. Primeramente, el tema de la traición es como un puñal en el corazón. Entonces, eso es muy odio. Hay que trabajar su odio. El Ok, Joli, el Floripondio, el Joli de Bacho, el Floripondio de Aztecas.
Después tenés que revisar toda la connotación de su vida, que es muy sufriente. Hay una esencia que se llama amaranto, que es para las personas que han sufrido mucho en la vida. El aguacate y el derrumbe de aztecas también se dan para familias disfuncionales, apegos inseguros. El niño se ha criado con apegos inseguros, por eso se va a buscar personas que le den incertidumbre e inseguridad en su vínculo para poder aprender de esto. Entonces Ok, son lecciones de vida, ¿no? Cambios de adaptación, yuca, walnut, hay muchas esencias que podrían conformar el tratamiento, pero sobre todo, ¿qué es lo que sientes hoy? Y después veremos el para qué, el por qué. Primero el para qué, que tiene que ver con su futuro y su presente, y luego el por qué, que es las cuestiones de su pasado, ¿no? Entonces uno tiene que tener objetivos terapéuticos, porque si no son las 38 flores de Bach y las 61 esencias de aztecas. Entonces uno tiene que promoverse criterio y estructura en la consulta para saber cómo o cómo empezar a atender a un consultante con determinado conflicto. Entonces, una cosa es el conflicto y otra cosa es la personalidad del sujeto. ¿Mm? Entonces, dependiendo de su ok, forma de ver el mundo, de su personalidad, le va a afectar o no la situación. Como claro, claro, dice esta comprendo. frase estoica, experiencia no es lo que le pasa a un hombre, sino lo que un hombre hace con lo que le pasa. Te puede estar pasando de todo, pero ¿qué Ok, puedes hacer tú o cómo lo estás interpretando tú a lo que te está pasando? Y eso es el grado evolutivo que tiene cada quien. Entonces, la misma situación a personas diferentes a veces les damos otras esencias, porque no lo toman claro, tan a pecho o les da lo mismo o se tiran a morir. Entonces, todo depende cómo encauce el suceso que está padeciendo. Así es, mi amor. Tremendo el ok, caso clínico que me acabas de compartir, Claudia, tremendo. sí, Sí, hay cuadros que nos agarramos de los pelos, como diciendo, esto puede ser posible que le esté pasando a esta persona. Mm. Sí, ahí y claro, no tenemos respuestas, mi amor. No ok, somos Dios. muchas Al gracias Marta, contrario, por la gracias a atención, todos. Gracias a ti. gracias. Bueno, chicos, quien ve hacia afuera sueña, quien ve hacia adentro despierta. Recuerden que la terapia floral es un despertar hacia la conciencia y es de manera paulatina. El inconsciente va aflorando a la parte consciente y evitamos enfermar. Así que, Yakikuna Muki Sonko Inti, aquieten la mente para dejar que el sol brille en sus corazones, según los toltecas. Un beso grande para ustedes y que haya paz en sus corazones. Muchas gracias, maestra, y buenas noches. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, bonita noche. Igualmente.